Gracias por continuar junto a nosotros. Queremos dar la bienvenida a Jimena Ávila, es cirujana vascular y vamos a hablar de las temidas, pero tan comunes, varices. Dios mío santo, yo creo que la gran mayoría los detestamos. Y aquí estaba así, conversando con la Doggy, precisamente me decía que lo principal es la genética. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, un placer tenerlo acá. O sea, papi, tú tienes la culpa, porque mi papi sí tiene muchas varices. Bienvenida. Cuéntenos un poquito primero, hablando desde la parte de la genética y después, ¿por qué también pueden aparecer las varices en nuestras piernas? Bueno, buenos días, les agradecemos mucho la invitación. Y en primer lugar hay que entender qué son las varices. Las varices es una enfermedad de las venas, exclusivamente del sistema venoso superficial de las piernas. Nosotros tenemos en las piernas dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo principal que lleva el 90% de la circulación de retorno y un sistema venoso superficial que es una red que no se la ve cuando funciona bien. Y es aquí donde se hacen las varices. Por lo tanto, varices internas en medicina no hay. Hay venas solamente del sistema venoso superficial, son las que se dañan. Y se dañan porque el sistema valvular puede hacer un daño primario o secundario. Si es que es primario, es de herencia. Y si es que es secundario, puede ser posterior a un trombo, a trombosis o a traumas. Entonces, al dañarse las válvulas, ¿cuál es la función de las venas? Llevar la sangre hacia los pulmones. Es decir, que las venas son la alcantarilla del cuerpo. Y al ser la alcantarilla del cuerpo, tienen que subir con la sangre hacia el pulmón. Es decir, que las venas no irrigan, las venas recogen. Entonces, al recoger, deben luchar contra la gravedad y necesitan este sistema valvular para que la sangre no se regrese. Al tener este daño valvular, la sangre empieza a regresarse, a quedarse en las piernas, sobre todo cuando estamos de pie o sentados colgados las piernas. En ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? La sangre se estanca, empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar y empiezan a aparecer esas venas dilatadas, esas venas gruesas, tortuosas en las piernas. ¿Y esto qué va a provocar? El éstasis de la sangre. Es decir, no es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad de la pared de las venas y de las válvulas. ¿Cuáles vendrían a ser los tratamientos del tema de las varices? Porque bueno, yo he visto muchos videos donde veo pues que se acercan con una jeringa y la absorben y le quitan y esa venita desaparece porque se absorbe esa sangre. ¿No? Pero realmente eso sirve, porque igual me imagino que la vena siga ahí, pues el conducto siga ahí, o sirve esto, ¿qué no sirve? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? No. Ya cuando el elástico de la vena y la válvula de la vena ya está dañada, ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos dejar una vena ahí. Entonces, la primera cosa es hacer una buena historia clínica, hay que hacer un buen examen del paciente. Uno no es cuestión de coger, no, vamos a inyectarle o le vamos a hacer tal o cual tratamiento. Uno tiene que tener un buen examen físico y posterior a eso hacer un ecodoppler color, que es el examen que nos va a decidir qué tipo de varices es y qué tan grave es la enfermedad. Y según eso decidimos, o hacemos el tratamiento de las inyecciones o le operamos al paciente, dependiendo del grado de daño que tiene. A mí sí ya creo que va a tocar operar. Excelente lo que decía la doctora, entonces, esto de la evaluación completa del caso que pueda hacer. Sin embargo, y es que existen, por ejemplo, estos antecedentes genéticos, si es que una persona pasa demasiado tiempo, sus actividades tienen que ver con estar demasiado tiempo de pie, gente que trabaja en cocina, por ejemplo, que a veces está 12, 14 horas de pie. ¿Cuál sería la recomendación, doctora? ¿Es bueno esto que dicen de llegar y elevar las piernas algunas horas, o hay muchos mitos o remedios caseros? ¿Cuál sería la recomendación de su parte como profesional que se podría hacer cuando existen estos antecedentes genéticos o estos dolores o malestar que se sienten? Sí, lastimosamente esta enfermedad tiene muchos mitos, porque si ustedes se dan cuenta, piden consejo a la señora que viene en la tienda, y la señora dice, póngase esto, póngase así, póngase asado. Lo primero que debemos saber es que uno siempre debe acudir donde el especialista, porque uno más bien le pueden hacer daño. Y al especialista que trata esto, que somos los cirujanos vasculares. Entonces, esa es la primera situación. Pero sí tenemos problemas de herencia en la familia. Entonces, ya debemos estar pendientes y con los síntomas, pesadez, cansancio, hinchazón de las piernas y la presencia de las venas. Entonces, al estar esto y al estar todo el día de pie,
Entonces, al acudir donde el cirujano vascular, le va a hacer una evaluación en el momento en que está la enfermedad y le va a dar los consejos. Uno de esos es mantener un peso ideal de acuerdo a la estatura, hacer ejercicio todos los días, si es posible cardiovascular. Y dentro de los principales ejercicios es la caminata de 1 hora diaria con una media de estimulación sanguínea. En esto también hay muchos mitos porque creemos que la media cura varices. Y no es verdad, no existe medias de varices. Las medias son de estimulación sanguínea venosa. Es decir, si estamos pensando o comprendemos ahora que la enfermedad es por estar de pie y estancamiento de la sangre porque no logra subir, ¿qué nos van a ayudar las medias? Si ponemos una media de compresión adecuada y medicada, porque no es cuestión de ir al almacén y me pongo... No, porque hay medias de varias compresiones que uno, de acuerdo al examen físico y a la enfermedad, le decir, a ver, de esta compresión, de esta otra compresión, de esta hay que hacerlo. Entonces, la media y salir a caminar, eso va a estimular el ordeño de la sangre hacia los pulmones y la sangre no se quede estancada. Entonces, logramos que las venas no se dilaten y no se dañe el elástico y las válvulas. Entonces, toda una fisiología y una fisiopatología que hay que entenderla para poder tratar a esta enfermedad. Claro que sí, es importante siempre asistir donde un especialista, no automedicarnos, no ponernos cualquier cosa que creamos que nos puede funcionar, o como dice el especialista, claro, esta cremita, póngase estas medias y le va a ir bien. No, vamos siempre donde el especialista. Usted hablaba de hacer ejercicio, que es súper importante, Doc, pero cuéntenos un poquito qué pasa con las personas que ya tienen varices y, por ejemplo, van al gimnasio y cargan mucho peso, o es de ejercicio, no sé, ahora hay una variedad impresionante de ejercicio. ¿Hay alguno que está prohibido tal vez para personas que tienen varices, o en realidad una persona que tiene varices puede realizar cualquier tipo de ejercicio? No, primero las personas que tienen insuficiencia venosa, las varices es una parte de esto. Okay. No se les recomienda mucho lo que es hacer pesas, porque en el momento en que uno hace pesas, puja y la sangre tiende a regresarse. Lo que se aconseja para este tipo de enfermedad más bien es cardiovascular, que se bombee, que camine, que trote, que haga bicicleta. Entonces eso va a ayudar junto con la media a bombear sangre y evitar ese acúmulo de sangre en estas venas que no están funcionando bien. Realmente increíble. Y yo me quedaría entonces con lo que usted dice, doctora. Cada paciente es un mundo aparte. Cada paciente es un mundo. Necesita una evaluación. Y debe ser evaluado personalmente. Sí, hay que individualizar. Y sobre todo, no dejarse llevar porque tales tabletas curan las varices, tales cremas. No existe eso. Si ustedes se dan cuenta en las propagandas de todo lo que es medicación para varices, ustedes, claro, oye, para los síntomas de las varices. Claro, no es decir, que me va a desaparecer. Que ninguna de las tabletas le va a ayudar. Entonces, evaluamos. Tienen varices tipo araña, haremos escleroterapia. Si es que las varices en la evaluación del eco nos dice que hay una insuficiencia de troncos o de colaterales, entonces vamos a cirugía. Pero ninguno de estos tratamientos cura las varices. Eso hay que quedar claro. No es curar las varices. Perdón la interrupción, doctor. Antes de terminar esto, le robo unos segunditos muy breve, por favor. ¿Qué pasa si nos descuidamos de esto? ¿En qué podría desencadenar? La enfermedad avanza. Porque recordemos que la circulación, como su nombre lo dice, es un círculo que debe estar girando. Entonces, ¿qué sucede? Viene la sangre por las arterias y debe salir por las venas. Pero si las venas no drenan la sangre que llega, ¿qué va a suceder? Se empiezan a romper los capilares, sobre todo en la parte inferior de las piernas, que es la parte más sensible, y al romperse eso, los tejidos empiezan a necrosarse y se forman las úlceras, o la sangre estancada en estas venas, se hacen coágulos o trombosis, empieza a pigmentar, y la sangre estancada, ¿qué provoca? Hinchazón, pesadez, y es una enfermedad social. ¿Por qué les digo esto? Porque causa que mucha gente se ausente al trabajo, tiene que estar curándose las úlceras, mejorando, y pasan cansada, las piernas, doloroso, pesado, molesto. Y si no se trata, pues la enfermedad sigue avanzando. Hacerse tratar, por favor. Los números de teléfono de la doctora estuvieron en pantalla. Ya saben, yo seré directamente. Salgo de aquí, ya voy donde la doc, porque claro, estábamos hablando aquí. Martín Quintana también, súper importante. Ya saben, no hay que dejarlo pasar. Es importante siempre ir donde un especialista para que nos recomiende, para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que usar, si es un tratamiento, si es
cirugía, pues el especialista obviamente nos va a guiar por la mejor opción. Muchísimas gracias, nos acompañó el día de hoy Jimena Ávila, es cirujana vascular. Dios mío, las varices a tratarlas. Muchísimas gracias, Gracias Doc, a por haber ustedes por estado la invitación. junto a nosotros el día de hoy.